Ok, doctor, sobre la crisis carcelaria, ¿qué opinión le merece a usted desde ese punto de vista? Mire, sobre la crisis carcelaria habría mucha tela por cortar, mucho de qué hablar. Una de esas, y hay que ingresar por ahí a hacer el análisis, es que lamentablemente en la justicia ecuatoriana se ha acostumbrado a que todas las personas que tienen un proceso penal se ordena la prisión preventiva. De hecho, Sí. existe este abuso a la prisión preventiva y que no solo lo decimos abogados que estamos en defensa o que conocemos del sistema judicial, sino que ya existen algunas sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Ecuador por este abuso de la prisión preventiva. Cabe decirlo que el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal hace referencia a los requisitos de la prisión preventiva, donde el tercer numeral es el más importante. ¿Por qué? Porque le obliga a que el fiscal fundamente su solicitud, le obliga a que el juez motive su resolución, pero dentro de esta motivación, dentro de esta fundamentación que tiene que hacer Fiscalía y los jueces, hay tres requisitos sine qua non que nos determina la doctrina. Uno, es que la prisión preventiva tiene que reunir un estándar. ¿De qué? Estándar de necesidad, de proporcionalidad y de racionalidad. En el de necesidad es importantísimo adecuarlo. ¿Por qué? La norma dice, la doctrina dice que cuando esté en riesgo el proceso, allí se podrá dictaminar la prisión preventiva. Okay. O cuando haya posibilidad de riesgo de fuga. Es decir, si la persona que está siendo procesada está por Tulcán, está por Loja, está por Esmeraldas, no sé, o está en los aeropuertos internacionales, ahí existe la posibilidad de riesgo de fuga. Pero si no está en esas ciudades fronterizas, no existe tal riesgo de fuga. Adicional, que el fiscal tiene que fundamentar que yo le necesito, pongo como ejemplo, a Paulo Caña, que esté privado de libertad, porque si está libre, él podría hablar con el perito, podría hablar con... Okay. La escena del crimen, qué sé yo, ahí estaría en riesgo. Lamentablemente, eso no se da y se ordena la prisión preventiva a la gran mayoría, al 90% de las personas que solicita fiscalía. ¿Eso qué hace? Que haya hacinamiento en las cárceles. Y obviamente, al haber hacinamiento, que existe casi 3 veces más la población carcelaria en los dichos centros o para lo que fueron construidos los centros, obviamente el riesgo aumenta. Y a eso le suma todo lo que conocemos nosotros, tema narcotráfico, tema lavado de activos, tema corrupción, eso incrementa la posibilidad de que existan crímenes dentro de las cárceles. Y por eso es que ya vamos en este gobierno 5 veces que tenemos muertes atroces en las cárceles y que de una u otra manera muchas personas podrán opinar o podrán decir o podrán criticar diciendo, sí, que se maten entre ellos, pero valga decirlo, uno, no tienen sentencia condenatoria, es decir, todavía está el principio de inocencia. Y dos, que muchas veces las personas que han sido asesinadas no han estado por temas penales, claro. han estado por temas de tránsito o incluso más lacerante por el no pago de pensiones alimenticias. Y esas personas han sido las que han sido asesinadas. Ese es un tema, doctor, que me parece que incluso creería yo que tratan como de ocultarlo y hacer como que la gente tenga en la cabeza de que se están matando entre ellos y está muy bien. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No hay información verídica. El gobierno no nos dice quiénes son, cuál es la lista de quienes han sido masacrados. Tenía entendido que hay como 300 y pico de muertos en lo que va de todas las matanzas desde el gobierno de Moreno hasta el gobierno de Lasso que han ocasionado esto. Un asunto, doctor, hablando del tema de la prisión preventiva. Incluso parecería ser que les provee el sistema judicial, a través de este sistema, el chantaje. Porque son personas que no están dentro del círculo del narcotráfico, que entran y que son a los que les están pidiendo plata para mantenerlos ahí con, no sé, con jabón, con agua, con comida. Y lamentablemente se ha escuchado eso, no puedo ser testigo fiel de que los hechos sean así, se ha escuchado que existen este tipo de extorsiones Sí. dentro de los centros de rehabilitación donde se cobra por X, Y, Z cosa y que de una u otra manera eso también no solo le ponen el sufrimiento de la persona que está pasando la pena o con prisión preventiva, no solo la de su familia, sino que también tienen que someterse a estas mafias que existen dentro de las cárceles, que no es solo aquí, es en todo el mundo, en todo el mundo. Claro. Mafias y que lamentablemente la persona que por desgracia o por cometer un delito
cometido o no cometido y que esté en disputa eso a través de un proceso judicial, tienen que ser parte de estos problemas que existen en los centros de rehabilitación. Doctor, de pronto cambiar algún tipo de reglamento en el COIP, de pronto crear alguna cárcel especial para, no sé, personas que tengan que realmente tener prisión preventiva, es decir, o sea, si es tanto les encanta la prisión preventiva, pues no los mandes a la regional, a Turín, o sea, donde está el peligro. ¿Qué soluciones por ahí, doctor? Bueno, la norma está ahí, los requisitos para la prisión preventiva está ahí. Por eso mismo es que hemos sido sancionados por ese abuso a la prisión preventiva, porque a pesar de que está en nuestra norma, se exceden en ordenar prisiones preventivas, por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, existen estos centros de privación de libertad, unos más complicados que otros, o sea, pero el problema está en que los centros son pequeños para la población carcelaria que tenemos en el país. Por ejemplo, en una celda comúnmente podrían entrar 4 personas, pero conocemos que están alrededor de 15, 20 personas. Entonces, tienen que dormir en el suelo, que tratar de subsistir dentro de los centros y el objetivo del Estado ecuatoriano, el objetivo de la sociedad es que haya estos centros de rehabilitación, pero aquí no son centros de rehabilitación, más bien son centros de subsistencia, de buscar salir de ahí vivo. O sea, lamentablemente. Sí, parece que, de hecho, imagínese usted, yo hablando, conversando, no quitándole la responsabilidad de quien tiene que pagar una pensión alimenticia porque tiene que ser responsable, pero qué crimen, es decir, es sentencia de muerte, donde no pagues la pensión y te manden a la penitenciaría, o sea, es una cosa terrible. Además, que en esos casos, digo yo, ¿qué saca la familia? Más bien lo que hay que hacer es que trabaje para que le pague la pensión al niño. Por supuesto, aquí se ha dado un mal entendimiento al tema de las pensiones alimenticias y es que cuando no se paga estas pensiones alimenticias, que obviamente es una responsabilidad, así es, no hay que debe cumplirla, pero lamentablemente son detenidos, son llevados a privación de libertad y el riesgo es enorme. Imagínense que una persona por no pagar 3, 4 meses, se me ocurre, porque se ha quedado sin trabajo, porque no tiene empleo, o también por irresponsable, que también hay que decir, también hay irresponsables. Esté impago 3, 4 meses, que vaya preso y ese sea su sentencia de muerte, es atroz. O sea, es atroz el uno enterarse, es atroz a la sociedad saber de que personas inocentes puedan ser asesinadas dentro de los centros. Así es, yo creo que ese punto es clave, por más, y cuidado, no estamos justificando, ni ay, qué pobrecito que no paga, no, irresponsable y vagoneta, eso sí, pero creo que hay que tomar en cuenta eso. Doctor, muchísimas gracias por su conversación, ha sido muy, muy ilustrativo, lo invito para alguna otra ocasión para hablar de cualquier tema, las puertas abiertas aquí, doctor Paulo Caña. Con mucho gusto, a las órdenes siempre y gracias por la invitación. A usted, mi querido doctor, chau. Gracias, chao. Muy bien, ahí estuvo el doctor. Chévere, ¿no? Chévere, está acá la conversación, ¿no? Te paniqueas ahorita, ¿no? El impuesto al banano, ¡ay, carajo lindo! Dios mío, vaya, sale a pedir limón, ñañito, a hacer vaca con los panas, porque lo peor que te puede pasar es que te manden a la penny.